Bienvenidos a Mujeres Guerreras, Mujeres que Inspiran. Hoy con una historia inspiradora que nos va a mostrar cómo a través del arte se puede llevar todo un proceso de sanación y de transformación. Y para esto le doy la bienvenida a Laura Guerrero. Bienvenida. Hola, muchas gracias por tu invitación. Gracias por estar aquí, por acompañarnos a aportarle valor a las personas que nos ven. Gracias. Y para iniciar, quiero preguntarte quién es Laura Guerrero. Bueno, yo soy pues una persona muy normal, común y corriente, pero siempre he mirado la forma de aprender de todas mis vivencias. He sido trabajadora, he estudiado siempre por mis propios medios, mis estudios, y finalmente pues muy dada a conocer muchas cosas, a aprender, siempre a estar aprendiendo. Ay, me encanta eso. Laura, ¿qué hacías tú años atrás? ¿A qué te dedicabas? Bueno, voy a ir un poquito lejos, no mucho. Bueno, yo cuando salí del colegio, pues en mi casa no había como medios para estudiar, para entrar a la universidad. Entonces pues empecé a trabajar y cuando ya iba llegando casi a los 30, yo siempre era como con ese sueño de querer estudiar, ¿no? Yo quería sacar mi carrera profesional. Entonces yo dije, pues tengo que estudiar algo para poder empezar esa meta. Entonces entré al SENA a estudiar tecnología en construcción y ahí empecé a trabajar en obras, en construcciones, como inspectora de obras. Oye, pero qué interesante. Sí, me fue muy bien, me encantaba estar en las obras, subirme por allá a los andamios, todo eso me apasionaba muchísimo. Por mucho tiempo fue mi pasión, trabajar en obras. Entré a trabajar a constructoras, entonces empecé a ahorrar para pagarme mi primer semestre de arquitectura, porque era lo que quería estudiar. Entonces yo había tomado la decisión con todo lo que me gustaba en la parte de construcción y también artística, porque antes de trabajar en obras yo trabajé en un taller de esculturas y mi papá fue escultor. Entonces toda la vida desde que nací estuve como muy, como que llevaba eso en mí. La vena artística. Llevaba la vena artística en mí. Y desde niña empecé que me gustaba dibujar, entonces mis papás me ponían a hacer cursos de dibujo. Entonces cuando yo vi ya por este lado de la arquitectura, yo dije, se combina muy bien con el arte, ¿no? O sea, es una parte creativa y es una parte más tangible porque yo siento que siempre he sido una persona que me gustan las cosas reales, ¿sí? Las cosas que se pueden ver, que se pueden tocar. Entonces empecé a ahorrar para entrar a estudiar y empecé a estudiar de noche arquitectura en la Universidad Antonio Nariño. Pero me encanta esta historia, arquitecta, porque a veces, o bueno, hoy en día se habla mucho de la inmediatez, ¿no? De que todo lo queremos ya. Y mira cómo es construir, ¿cierto? Llegar a ese sueño, pero a través de todo un proceso y pues digamos que también con cierto sacrificio, ¿cierto? Con cierto esfuerzo, pero es muy lindo. Sí, ¿Y después trabajaste ya en obra como arquitecta? Bueno, pues ahí ya empezó otra etapa de mi vida porque lograr este sueño me tomó casi 10 años, entre que estudié en el SENA, de una apenas terminé en el SENA, me empecé a trabajar en constructoras y ahorré para el primer semestre y después, bueno, me tomó casi 10 años, ¿no? Empecé a los 30 y a los 38 años, cuando ya estaba precisamente sustentando mi proyecto de grado, yo lo sustenté el 22 de noviembre del 2019 y en diciembre ya estaba empezando con los primeros exámenes para un diagnóstico que me dieron ahí más adelante. Un mes después ya me estaban dando un diagnóstico. Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cuál fue ese evento o esa situación que le dio ese giro a tu vida o que impactó tu vida de alguna manera? Pues mi vida hasta ese momento que yo sustenté mi proyecto de grado, o sea, mi vida está enfocada solo en ser profesional, sí, solo en terminar mi carrera, en trabajar, ¿sí? Y ya después empezar a dirigir obras, eso era lo que yo soñaba hacer, ¿no? Que ya lo estaba haciendo en la empresa donde estaba, me habían dado la oportunidad ya de empezar a manejar una parte de un proyecto. Entonces, preciso, en enero del 2020, me entregan el resultado del examen que me habían hecho en el seno, que me había dado un dolor en el seno, y efectivamente era cáncer de seno. Entonces, ese fue el suceso que me dijo, bueno, hasta aquí, pare, y vamos a empezar otra parte de mi vida. Arquitecta, bueno, Laura. Laura, sí, Laura, por favor. Es la costumbre. Laura, ¿en qué te apoyaste? ¿En qué te apoyaste para superar este proceso? Porque igual no es una noticia fácil de asimilar, no es un proceso fácil de llevar, pero en lo que he podido observar en situaciones o en historias muy similares es que siempre hay algo en lo que nos apoyamos o en varias cosas que nos apoyamos para salir adelante. Sí, claro. Cuando yo abrí porque yo misma abrí el resultado y lo miré, y yo inicialmente yo fui a todo sola, sí, cuando yo vi el resultado, le conté a unos amigos, le conté a las personas de mi trabajo, y yo cuando eso yo estaba viviendo con mis papás, mi papá, mi mamá,
que pues siempre habían sido las personas que me apoyaban de primera instancia, que me motivaban a todo lo que yo hacía. Y me daba miedo contarles porque yo decía, yo no les puedo dar esta noticia a ellos, no sabía cómo afrontarlo, ¿sí? ¿Eres Y hija eso, única? soy hija única. No, tengo hermanos, pero siempre soy yo la que he estado con ellos. Ok. Hija única por parte de mi mamá. Ah, Sí, ok. mi mamá solo me tiene a mí, mi papi sí tiene a mis hermanos. Entonces, yo dije, no, esto o sea, fue duro porque uno no sabe primero qué va a pasar. Si lo que más uno desea saber es qué va a pasar, qué viene después, Sí, la ¿sí? incertidumbre. Primero, lo primero que pensé fue, me voy a morir. Y hasta alcancé a llamar a ver si tenía seguro funerario y todo. Sí, sí tengo, no me acordaba. Pasan miles de cosas en la Por la cabeza. cabeza pasan un montón de cosas y lo segundo fue, la voy a pasar mal, voy a estar en tratamiento, voy a estar sintiéndome mal, no voy a poder trabajar. El tercer mío fue, me voy a quedar sin trabajo. ¿Cómo voy a pagar mis cosas? Sí, en fin, pero bueno, empecé a, yo dije, bueno, pues primero armarme de paciencia y de esperar que el doctor me dijera cuál es el paso a seguir. Sí, porque ya Ok, los doctores determinan qué tipo de tratamiento o qué iban a hacer conmigo. ok. Pero ahí justo en ese mismo año, que era febrero de 2020, empezó otro suceso que fue la La pandemia. pandemia, sí. Entonces, pues todo era diferente, entonces empezaron otros miedos, aparte del de la enfermedad. Entonces fue afrontar esas dos cosas, ¿sí? Claro, pues. Cómo proteger a mis padres, cómo protegerme yo, cómo saber qué iba a pasar con mi tratamiento. Entonces, lo que tú me dices, que fue lo que me motivó, lo que fue realmente, aparte de, pues, de mis papás, fue sanarme, como tal, fue sanarme. Ok. Sí, eso era lo que a mí me motivaba, sanarme, vivir este proceso y sanarme. No pensaba en nada más, Ok, o solo en sea, sanarme. superar la enfermedad. Sí, después de todos los miedos del dinero, de Sí. no trabajar, de morirme, después de todos esos miedos, de que fue un proceso, ¿no? Es un proceso de ver lo que está pasando, sentarme a verlo y de aceptarlo, después de ese proceso de aceptarlo, y después ya es de mirar, bueno, ¿cómo lo voy a afrontar? Que de alguna manera es el proceso del duelo en la enfermedad, Exacto, ¿cierto? exacto. Es La atravesar cada una de aceptación. esas etapas y llegar a la Ajá. aceptación. Sí, exacto, ese duelo, sí, eso es cierto, sí, lo que tú dices. Entonces, después de esta etapa de aceptación, yo empecé, y esa etapa logré llegar a ella porque con mucha inquietud de cómo sanar, aparte de ir al médico y de que me pusieran quimioterapia, porque pues el doctor decidió hay que ponerle quimioterapia, después de unos exámenes, ¿sí? Porque después de que dan el diagnóstico, el doctor debe determinar si hay otras cosas que hacer, y entonces me manda exámenes en el resto del cuerpo. Y afortunadamente el tumor estaba solo encapsulado en mi seno derecho. Ah, ok. Ahí estaba todavía, no había movido hacia ningún otro lado ninguna célula maligna. Era un muy buen pronóstico. Muy bueno, sí, muy bueno. Estaba en estadio 2, que todavía no ha salido a ninguna otra parte del cuerpo, ni a ganglios, ni nada. Entonces, después yo decía, no, o sea, yo quería yo quería más cosas aparte de ir al médico. O sea, aparte de la Sí, medicina aparte de la tradicional. medicina tradicional, obvio, yo fui a todo, fui a quimioterapia, a todo, Sí, es absolutamente a todo. importante. Es muy importante. Y yo empecé a ir, aparte de tomar, a veces tomaba cosas naturales que me decían, bueno, muy cuidándome mucho en la En la alimentación, alimentación, para que el sí. tratamiento pues entrara a mi cuerpo sin hacer tantos estragos. Eso es muy importante. Y lo otro fue la parte emocional, que de ahí fue de donde me agarré para poder soportar todo de la mejor forma y con la mejor actitud. Y que es como de los secretos más importantes, ¿cierto? Sí, es la parte más importante, aparte de ir a los tratamientos médicos, es aumentar tu parte espiritual. Me Sí, encanta. porque antes de eso, yo lo digo, cero espiritualidad, nada, casi que ni orar, ni dar gracias a Dios por nada. Simplemente iba por la vida de mi trabajo y en mi estudio y ya. Entonces eso me acercó más a la espiritualidad y a empezar a buscar esa información yo primero decía, ¿por qué? Sí, ¿por qué me pasó esto a mí? Y cuando encontré que la pregunta era diferente, ¿para qué? ¿Para qué llegó esta enfermedad a mi vida? Y fue para eso, para cambiarla, para que me detuviera y pensara que tal vez este era mi camino, pero no de esa forma, como yo lo estaba haciendo. Ok. Y una vez llegó una persona y me dijo, tú puedes, a ti que te gusta pintar, porque yo hacía años que no volví a retomar, no había vuelto a retomar el arte tan bonito que venía por parte de mi padre. Y me dijo, tú puedes sanar por medio de la pintura. Y yo me quedé pensando, pero ¿cómo? Solo me dijo eso, pero ¿cómo? O sea, no entiendo. Entonces, aparte de estar encerrada por la pandemia y por el tratamiento, sí, que se bajan las defensas, yo dije, bueno, me puse a mirar cosas en internet y empecé a ver cómo aprender a dibujar mandalas, a dibujarlos, no a colorearlos, sino a crearlos. A crearlos. Entonces empecé por ahí y después una amiga me dijo, oye, ¿por qué no te compras un cuaderno de estos que son
que te puedes pintar con acuarela. Entonces yo fui y lo compré. Yo dije, qué chévere. Entonces empecé a hacer dibujos ahí, mandala, y después empecé a hacer ya los dibujos como que me fueron saliendo. En lugar de tener un diario donde escribía, tenía un diario donde dibujaba. Como de inspiración. De inspiración. Entonces dibujaba cómo me sentía. Entonces empezaron a salir unas ilustraciones muy, muy bonitas y muy espirituales para mí. Qué chévere. Y esa fue tu terapia también. Esa fue mi terapia personal en mi casa. Aparte de unas meditaciones que yo hacía, donde yo hablaba con el tumor. Entonces yo le hablaba, yo lo visualizaba que yo lo sacaba de mi cuerpo y que yo le hablaba. Primero que le preguntaba a qué había venido y después que ya le decía que ya se podía ir. Y fue maravilloso porque así fue. Cuando terminé el tratamiento médico, que me hicieron el último examen para mirar cómo estaba el tumor, qué tamaño tenía, el tumor había desaparecido. ¿Verdad? Dio 100% resultado, la quimio. Okay, los médicos estaban felices, me abrazaron, este es el resultado que siempre esperamos en un tratamiento, fue lo que me dijeron. No, me da escalofrío. Y la cirugía fue, gracias a eso, la cirugía fue muy pequeña porque fue solamente extraer una parte donde el tumor estuvo y unos ganglios para examinarlos y todo salió benigno, gracias a Dios. ¿Y hace cuánto fue este proceso? Eso fue en el 2020, todo el 2020. Ya lleva 5 años. Todo el 2020, en diciembre, justo, o sea, fue tan mágico y tan maravilloso y fue un regalo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, del divino niño, de mis ángeles, de todos los que están allá arriba, porque el 24 de diciembre me salió para hacerme la ecografía. O sea, ahí fue donde ya te dijeron que no había. Y ese día la doctora me dijo, no hay tumor, no hay nada. Yo me puse a llorar y yo dije, Dios mío, qué regalo que le está dando el niño Dios, de verdad, fue muy bonito. Y en enero me operaron. Y ya en febrero volví a mi trabajo, a la obra donde estaba. Oye, pero fue un proceso rápido, o sea, fue un proceso de casi 1 año y medio. 1 año, porque hay personas que duran mucho más. Sí, pero yo les digo mucho a las personas, hagan más procesos, no solo el médico. Sí, o sea, no solo la medicina tradicional. Y es que la parte emocional es fundamental. Es fundamental. Es lo que yo he podido ver de las personas con las que he tenido la oportunidad de hablar. La parte emocional es fundamental en estos casos. Y la parte espiritual, por supuesto. También. Sí, la parte espiritual también. ¿Y a qué te dedicas hoy en día? Bueno, hoy en día, yo después del tratamiento, yo volví a obras algún tiempo. Y ahorita pues decidí darme la oportunidad de dedicarme al arte. Perdón, aquí te interrumpo un poquito, a obra, a ejercer como arquitecta. A ejercer como arquitecta, sí. Qué a ejercer como arquitecta, exacto, sí. Sí, porque todo ese proceso, ejercerlo. Sí, ejercer como arquitecta, sí, claro. Y después sí, ya. Después sí, pues ahora he decidido, ya hace más de 1 año, he decidido dedicarme un poco más al arte. Inclusive en el 2023 ya había iniciado. Y todo, bueno, te voy a contar cómo fue el proceso para decidirme. Terminé la obra donde estaba y dije, bueno, voy a trabajar un poquito independiente como arquitecta. Trabajé 1 año y después empecé como a hacer cosas de arte. Yo pertenezco a una fundación que apoya a mujeres con cáncer de seno, que se llama Fundación Senosama. Entonces ellos allá hacen talleres y hacen cosas donde apoyan a las mujeres. Iban a hacer como una feriecita. Y tengo una amiga que se llama Clarissa que siempre me apoya y ella es súper emprendedora. Entonces, vamos, Laurita, hágale que usted con el arte puede hacer más cosas. Entonces participé en esa feria, llevé cuadros, llevé cositas que hice. Entonces empecé como a ver, es muy bonito. Entonces después empecé a conocer personas, me llamaron una profe de la UDES a hacerle una charla a sus alumnos sobre todo esta experiencia mía con el arte y con la enfermedad. Y ahí nació la idea de hacer una exposición de arte. Entonces convertir mis dibujos de mi diario en obras de arte pues más grandes para poderlas mostrar en una sala de exposiciones. Qué chévere. Entonces en el 2023 tuve esa oportunidad de exponer. Y por acá me estaba mostrando una de sus obras, de lo que ella hace personalizar. En este caso me decías que personalizas. Estas son las case de los teléfonos, las carcasas. ¿Y qué otras cosas personalizas? Los forros de celular, sí. Ropa también, chaquetas. También pinto materitas, muchas cosas. Obras de arte también, cuadros grandes para donde quieran, murales también he hecho. ¿Verdad? Me han invitado a hacer murales también. Qué hermoso, sí. Qué hermoso. También dicto talleres, he dictado talleres en la Fundación Senosama, talleres personales también, para pintar bolsos en tela. También ese es otro de mis No, es que el arte está en tus venas. Sí. En los talleres ha sido muy lindo. También he dictado, la semana pasada precisamente, dicté un taller en el Hospital Internacional, en el área de oncología pediátrica, para las mamás que cuidan a los niños. Es que ese fue tu propósito. Sí, eso ha sido mágico porque siempre llegan como personas a proponerme yo de una, o sea. Claro, y estás sirviendo también. Sí, me ha encantado porque he podido servir algo que nunca me imaginé hacer, dar una clase o querer dedicarme a eso, a servir. Y que otras personas también puedan llevar su proceso de enfermedad a través del arte, qué lindo. Y ya que mencionas eso,
Ha sido bonito porque desde que yo estaba en el tratamiento en quimio, yo empecé a publicar en mis redes sociales porque a mí me sirvió mucho. Cuando yo empecé a buscar información sobre cáncer de seno, encontré varias chicas jóvenes de menos de 30 años y señoras también que publicaban su proceso de una forma muy positiva y muy bonita. Y yo las veía, yo decía, mire, pero ellas están ahí, o sea, uno puede no morirse, uno puede estar bien, mire, ella está contenta, se hizo un turbante bonito. Entonces yo empecé a ver tutoriales y como yo me quedé sin pelo, yo me hacía un turbante así, me lo amarraba aquí al lado. Entonces eso me parecía súper bonito y súper especial, ¿sí? Entonces yo me tomaba una foto en la quimio, en la sala de quimio sentada, y yo le ponía un número, quimio número 1, quimio número 2, quimio número 3, hasta la 16. Y fue muy bonito porque varias personas empezaron a escribirme, unas a darme ánimo, personas que no conocían, estoy orando por ti, y yo muchas gracias, otras a preguntarme, ven, ¿tú cómo haces? ¿Cómo te has sentido? Cuéntame que yo también voy a pasar por lo mismo. Todavía en la actualidad me escriben y me preguntan, y yo les hago acompañamiento. Por WhatsApp empezamos a hablar, ya he hecho varias amigas así. Me encanta Sí, esa sí, muy historia, lindo. Laura. Ha sido muy bonito. No, De y hoy en verdad día que verte sí. ese cabello tan hermoso, Sí, imagínate esa después melena. de quedar sin nada. Pero me gustaba, me parecía chévere estar calvita, muy especial. Claro. Tuve un momento como de baja autoestima cuando mi cabello empezó a crecer, porque pues me sentía que no me veía bien, ¿sí? Porque era como acá el cabellito Claro. como de hombre, entonces yo sentía que no me veía tan femenina y eso sí me dio un poquito duro. No podemos hablar solo que todo fue color de rosa porque no, Sí, sí, sí. y los También es síntomas de real. la quimio también son duros, pero yo entendí, yo vi que todo es como uno lo afronte, como uno lo vea y como uno decida tomar las cosas. Me encanta ese mensaje. Y a propósito de esto, quisiera preguntarte, Laura, o para las personas que nos ven, mejor dicho, ¿qué consejo le das a esas personas que están pasando por un momento similar? Sea porque sea cáncer de seno o otro tipo de enfermedad que también sean pues, duras de afrontar, ¿qué consejo les das para que puedan atravesar ese proceso? Yo pienso que si es un tema de salud, lo más importante es escuchar su cuerpo y atenderlo. Y, y si es cualquier otro tema, porque pues en la vida siempre nos llegan situaciones duras, Sí, no solamente con nuestro cuerpo o de salud, sino situaciones familiares, todo tipo de situaciones donde no sabemos qué hacer, donde tenemos ganas de salir corriendo. Y, y es buscar la forma de aferrarnos mucho a Dios, ¿sí? sí, De hablar mucho con Él, de contarle todo todo el miedo que tenemos, entregárselo a Él y hacer ese proceso de confiar. de Lo más confianza, importante es confiar, esa confianza, la fe. la fe. Y en la parte de física es escuchar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo grita, de verdad, nuestro cuerpo Sí, nos dice de una forma increíble, oiga, descanse. sí, Sí, a mí me lo dice. Y después de mi tratamiento y de mi sanación, he tenido tantos sucesos pues murió mi padre, murió mi hermano, han muerto varios familiares, han pasado muchísimas cosas, temas de pareja también, que claro. pareja que se fue. Entonces todo eso ha Más sido retos como aún. muchísimos que me han golpeado, pero bueno, seguimos y también la decisión de dejar un poquito de lado mi carrera para hacer esto también no ha sido fácil, pero me ha dado tranquilidad, Y eso es lo lindo. Cuando sí, se está en propósito, pues lo digo también por experiencia, lo que tú dices, de pronto todo no es color de rosa, pero está esa paz y esa tranquilidad, esa serenidad, ajá, que es algo maravilloso. sí, que no tiene precio, de verdad, No, no tiene precio, la sí, verdad, no tiene precio. Laura, tú de verdad que le haces mucho honor al nombre del canal, Mujeres Guerreras, eres una mujer guerrera, y y de el verdad, apellido, también. sí. Y para finalizar, pues quisiera preguntarte si tienes algunos libros que te hayan aportado, que te hayan ayudado, que nos recomiendes también, que puedan ser de valor para las personas que nos ven. Claro que sí, el poder está dentro de ti, de Lois Hay. Eh, Algo para entender un poco lo que nos pasa, el plan de tu alma también, Ok. me gusta mucho todo eso. No conozco los dos, pero suenan interesantes. Sí, el poder está dentro de ti es muy bonito. Y a la autora le dio cáncer de seno, ¿Verdad? sí. Entonces, te voy a contar una cosa chiquitica que me parece interesantísima de Sí. ese libro, que decía que las mujeres que les daba cáncer de seno era porque no sabían decir no. Mira qué interesante. Sí, sí. Y esos fueron muy importantes. Y escuchar mucho. Yo escuchaba muchos, pues varios coaches y varias personas. Lo que yo sentía que resonaba más conmigo, con eso me seguía quedando. Ok. Sí. Ah, y los 4 acuerdos. Ah, Muy y los bueno, 4 acuerdos nos los han recomendado también acá muy varias bueno. personas, Sí. sobre todo por el tema del diálogo interno. El diálogo interno, uy, sí, cambiar nuestro, es duro, pero hay que hacerlo. Sí. ¿Cómo apareces en redes sociales? Ah, sí, estábamos hablando de eso hace rato. En redes sociales estoy en Instagram como lauraguerrero.arte. Ok. Ahí está todo lo que hago. ¿Solo tienes Instagram? Facebook.
Facebook con mi nombre, Laura Guerrero. Laura Guerrero. Y TikTok, lauraguerrero.l. Ahí pongo todo lo que hago. Laura, muchas gracias nuevamente por estar acá. Muchas gracias a ti. Feliz de que hayas abierto tu corazón, de que nos hayas compartido tu historia varias veces. La verdad me ericé acá con la historia de Laura. Ay, tan bella. Me dio escalofrío. Muchas gracias. Pero lo que me gusta y que es el propósito del canal es ser esa llamita de inspiración que se va compartiendo precisamente de persona a persona para darnos cuenta de que una situación difícil no implica que nos quedemos allí para siempre, de que todo pasa, de que todo puede ser diferente, todo se puede transformar y cambiar. Así que compartan este video con aquellas personas que puedan estar necesitando escuchar este mensaje, que les va a aportar mucho valor. Y también si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban y a que inviten a todas las personas a suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Muchas gracias.